Bueno, vamos a ver ahora la siguiente pregunta, que es composición de las disoluciones, ¿verdad? Bueno, una disolución es una mezcla homogénea, ¿m? De dos o más sustancias. Es decir, vamos a explicar ahora lo que es una mezcla homogénea, que no se pueden distinguir las sustancias que forman la mezcla. Por ejemplo, el agua y aceite no sería una disolución, ¿verdad? Porque no sería una mezcla homogénea, ¿no? Bien, la sustancia, entonces ya hemos definido lo que es una disolución, que es una mezcla homogénea, ¿vale? Vamos ahora a definir lo que es la sustancia que se encuentra en mayor proporción. Es el disolvente, que normalmente suele ser agua, ¿eh? Normalmente suele ser agua. Y la sustancia que se disuelve se llama soluto, ¿vale? Aquí decimos la sustancia que se disuelve, pero pueden ser varias, ¿eh? Por ejemplo, si ustedes cogen agua de mar, pues en el agua de mar no hay un único tipo de sal, hay varias sustancias disueltas, ¿verdad? Entonces, yo en una disolución propiamente dicha, una disolución que sea homogénea, puedo tener varios solutos al mismo tiempo. Es decir, yo en agua pues puedo echar diferentes tipos de sales, diferentes tipos de sales. Lo que pasa es que vamos a trabajar con un único soluto, de momento, para no complicar demasiado las cosas, pero ya le he dicho que en una misma disolución pues puede haber diferentes o uno o más solutos, ¿vale? El soluto puede estar en estado sólido, por ejemplo la sal común, o puede estar en estado líquido, por ejemplo el alcohol, o puede estar en estado gaseoso, por ejemplo el amoníaco, ¿vale? Es decir que tenemos claro que el disolvente, que es el que está en mayor proporción, y el que está en menor proporción, que es el soluto, pero pueden haber varios solutos. Bien, una disolución se dice que está diluida, cuando hay una cantidad pequeña de soluto en una cantidad determinada de disolvente. Es decir, la proporción entre el soluto y el disolvente es muy pequeña. Hay muy poca soluto en proporción con el disolvente. Sin embargo, si la cantidad disuelta es grande, en vez de diluida, se dirá que está concentrada. Y si ya no se puede disolver más sustancia, se dice que está saturada. O sea, saturada es cuando ya llega al punto que por mucho que yo, imagínense que echan un poco de azúcar en el agua y disuelven. Echan un poco de azúcar en el agua y disuelven. Al principio, cuando echan ustedes un gramo o un grano de azúcar, se disuelve, estaría diluida. Si echan otro grano de azúcar, pues seguiría estando diluida. Si ustedes van aumentando, llega un momento que pasa de diluida a concentrada. Y si siguen aumentando, llega un momento que aunque agiten, por mucho que agiten, no se va a disolver más. Entonces se llega al punto de saturación. Se dice que está saturada. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a... Entonces tenemos 3 grados, tres posibilidades: que esté diluida, que esté concentrada y que esté saturada, ¿vale? De momento no vamos a decir nada más que eso. Ya más adelante hablaremos de otros factores, como puede ser la temperatura, etcétera, ¿no? Bien, pero de momento solo diremos que está diluida, que está concentrada o que está saturada, y ya más adelante pues hablaremos en alguna ocasión de cómo la temperatura puede cambiar sobre la saturación y todo esto. Muy bien. Las composiciones de las disoluciones se expresan como una proporción entre la cantidad de soluto disuelta y la cantidad de disolvente empleada, utilizado para obtener la cantidad de disolución formada. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, vamos a ver, que yo en una disolución lo que voy a tener normalmente, pues va a ser, lo voy a dibujar aquí, ¿vale? Lo voy a dibujar aquí. Pues voy a tener una parte que va a ser ¿quién? El soluto. Perdón, voy a hacer la parte más pequeñita. Voy a tener una parte que voy a representar aquí, aunque a veces no se ve, porque está completamente disuelta y no se ve. A esto lo voy a llamar ¿quién? Soluto. Al resto lo voy a llamar ¿quién? Disolvente. Al que está en mayor proporción lo voy a llamar disolvente. Y al conjunto de todo esto lo voy a llamar ¿quién? Disolución. ¿De acuerdo? Y bueno, en principio puede haber más de un soluto,
pero vamos a trabajar con uno solo. Luego, pues si tuviéramos más, pues lo único que hace falta es considerar y aplicarle unas fórmulas similares y ya está. Entonces, una disolución está formada por ¿quién? Por un soluto o solutos, ¿vale? Voy a ponerlo así, un soluto o solutos, ¿de acuerdo? Más ¿quién? Más el disolvente, ¿de acuerdo? No olvidemos esto a la hora de hacer nuestras cuentas y nuestro razonamiento. Es decir, que siempre se compone de un soluto, uno o más solutos, y de un disolvente. Al que está en menor proporción o a los que están en menores proporción, si son varios, se llama soluto, y a los que están al que está en mayor proporción se llama disolvente. ¿De acuerdo? Bien, vale. Bueno, ¿cómo expresamos nosotros la disolución? Bueno, pues vamos a ver ahora la forma de expresarlo. Dice, evidentemente se obtienen disoluciones idénticas en composición. Si yo cojo 10 gramos de sal común en 100 mililitros de agua, que si yo echo 20 gramos de sal en 200 mililitros. Es decir, va a estar igual de salada. Va a estar, ustedes prueban, dan un pequeño buche a una y a otra y van a estar exactamente igual de salada. Lo que pasa es que evidentemente en esta última habrá más gramos. Si se beben todo el volumen, pues claro, habrá más gramos de sal porque son 200 mililitros. Pero si solo le dan un buchito, lo mismo de salada va a estar una que la otra, ¿vale? Bien, ya que la proporción, como es la misma, y las dos disoluciones formadas tendrán las mismas propiedades, excepto ¿quién? La masa, excepto las masas, claro que en una hay doble cantidad de otra. Forma de expresar la disolución. Bueno, pues la concentración, pues vamos a tener aquí gramos por litro. El gramos por litro, pues ¿qué es lo que se mide? Pues no olviden ustedes que la masa de soluto disuelta por litro de disolvente. Entonces la concentración se puede expresar ¿en qué? Se puede expresar, la concentración se puede expresar, vamos a ver aquí, ¿en quién? En gramos de soluto partido por quién? Por litro de disolución. Es decir, es una masa expresada en gramos por un volumen, pero no olviden ustedes que esta masa hace referencia a quién, al soluto. Lo voy a poner en otro. Esta masa hace referencia al soluto y este volumen hace referencia a quién, a la disolución. ¿De acuerdo? O sea que hay que tener en cuenta para no confundir conceptos. Esta masa sería quién, la masa de quién, del soluto. Yo lo he dibujado aquí como si se viese, pero no tiene por qué de hecho no se va a ver. Y el volumen sería quién, hace referencia a quién, a todo el volumen de quién, de la disolución. ¿De acuerdo? Vale. Es decir, que sería el volumen tanto del disolvente como el que ocupe el soluto. Muy bien. Si es que son... vale, entonces vamos allá. Bien, otra forma de dar es el porcentaje en masa. El porcentaje en masa puede ser masa de soluto partido por quién, por masa de disolución y multiplicado por 100. Es decir, porcentaje en masa, vamos a sumar tanto por ciento, vamos a usar el boli negro. El tanto por ciento, hemos dicho que queremos usar el negro. Vale. Bueno, vamos allá. Hemos dicho que estábamos viendo quién. El porcentaje en masa, que es masa de soluto partido por volumen de disolución. Pues el porcentaje en masa, que como cualquier porcentaje, pues la parte dividida por quién, por el todo y multiplicada por 100. Mire usted, para que no se le olvide
Cualquier porcentaje se calcula de la siguiente manera. La parte dividida por el todo multiplica por 100. Si usted quiere saber el porcentaje, qué sé yo, de asignaturas que ha aprobado, pues tiene que coger la parte, es decir, las asignaturas que ha aprobado, divididas por quién, por el todo, es decir, el número de asignaturas totales que usted está cursando, y multiplicar por 100. Pues aquí el tanto por ciento en masa sería quién, la parte que es quién, la masa de quién, de soluto, la masa de soluto, por el todo, quién es la masa de quién, de la disolución, y multiplicar por quién, por 100, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora la concentración. La concentración que vendría expresada en moles por litro, ¿de acuerdo? La concentración se mide en moles de soluto, ¿por quién? Por litro de disolución. Luego sus unidades son moles partidos por litro, ¿eh? Es decir, moles de soluto por litros de solución. Esta medida tiene el nombre tradicional de molaridad, M mayúscula, ¿vale? Molaridad, molaridad. O concentración molar. Bueno, la IUPAC aconseja no utilizar términos relacionados molar porque indican por mol, y eso puede, y no tiene ese significado en este contexto, es decir, puede llevar a errores. Aunque la verdad es que lo cierto es que se suele utilizando con frecuencia. Bien, entonces, ¿cuál será la concentración expresada en moles por litro? ¿Cuál será la concentración expresada en moles por litro? Pues la concentración expresada en moles por litro va a venir dada por concentración, va a venir dada, va a ser ¿quién? Moles partido por ¿quién? Por litro, es decir, por volumen, o dicho de otra manera. La concentración va a ser la cantidad de sustancia N partido por volumen. La N va a ser ¿quién? Va a venir, usted sabe que la cantidad de sustancia está expresada en moles, y el volumen está expresado en litros. Lo único que yo aquí les voy a decir, es que esto hace referencia a quién, al soluto, para no confundirnos, y esto hace referencia a quién, a la disolución, ¿de acuerdo? Para no, yo voy a incluir soluto y disolución para bueno, pero para resaltar este hecho, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo me voy, no olviden ustedes que aquí tengo lo que es disolvente, aquí tengo lo que es soluto, y aquí tengo lo que es disolución. Muy bien. Vale, entonces la concentración se puede expresar también de otra manera. Veremos que vamos a trabajar un poquito sobre esta expresión para que vean ustedes que se puede expresar de otra manera. Bien, y no olviden que el tanto por ciento era masa de soluto partido por masa de solución, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces yo la concentración puedo escribirla N como la M, la M de quién, del soluto, partido por quién, por la masa molar de quién, del soluto. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque es que como se calcula N, N se calcula así, esa es quién, N, ¿vale? Y de todo esto, partido por quién, por el volumen de quién, volumen de la disolución, ¿vale? No olviden que todo esto está expresado, en moles, esto es en litros. Luego tendremos que tener en cuenta las unidades en las que hemos usado. Bien, pero en la masa de soluto, ¿cuál es? ¿Cuál es la masa de soluto? Pues mire, la masa de soluto la puedo obtener de esta expresión. Si yo cojo la masa de la disolución, la multiplico por 100, o sea, perdón, está aquí dividiendo, la paso acá y lo divido por 100, pues puedo obtener la masa de soluto. Entonces, la masa de soluto, yo puedo sustituirla por quién, por el tanto por ciento en masa. Ya lo voy a hacer directamente. Esto que está aquí dividiendo pasa para acá como multiplicando el tanto por ciento en masa. ¿Por quién? Por la masa de quién,
¿Por la masa de quién? De la disolución. Por la masa de la disolución, ¿vale? Y partido por quién. ¿Partido por quién? Por la masa de quién. Del soluto. La masa molar del soluto. Y todo esto partido por quién. Por el volumen de quién. De la disolución. Disolución. Está dividiendo, este V dividiendo se puede poner aquí. Este V dividiendo se puede poner aquí. Entonces me quedaría que la concentración se puede expresar como el tanto por ciento. ¿Por quién? Por la masa de la disolución. De la disolución. ¿Partido por quién? Por la masa de soluto. Perdón, M, la M. M mayúscula no es masa de soluto, es masa molar del soluto. ¿Partido por quién? Por el volumen de quién? De la disolución. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues si yo me fijo ahora en esto, ¿quién es la masa de la disolución partido por el volumen de la disolución? Pues la masa partido por el volumen de la disolución, ¿a quién es igual? Pues eso es ¿quién? La densidad de ¿quién? La densidad de la disolución. Esa es la densidad de la disolución. Entonces esto me puede quedar expresado como la densidad de la disolución, que es D. ¿Por qué? Por el tanto por ciento, ¿vale? En tanto por ciento, la concentración, cuando hablo de la concentración, el tanto por ciento partido por quién. Por la masa molar de quién. Del soluto. O dicho de otra manera, y ya, la concentración se puede expresar como la densidad, siempre y cuando la mida en quién, en gramos partido por quién, por litro, por el tanto por ciento, por la concentración en tanto por ciento, y partido por quién, por la masa del soluto, ¿vale? Esta fórmula que hemos tenido aquí, a mí me ha parecido oportuno incluirla, porque es la fórmula que luego va a aparecer aquí en un ejercicio determinado. Aquí me ponen un ejercicio y directamente me ponen que la concentración, ¿vale? Es gramos partido por litro, la densidad expresada en gramos partido por litro, multiplicado por ¿quién? Por el tanto por ciento, ¿vale? Y partido por m. Bien, y aquí yo lo veo esto que está un poquito, en fin, no está muy claro. Entonces, no obstante, vamos a hacer ahora el ejercicio a continuación, ¿vale? Bien, pues con esto terminaría esta pregunta.